soy Xóchitl Guzmán Delgado, psicóloga, feminista, activista feminista de Cuernavaca, Morelos. Ok, ¿me podrías hablar un poco acerca de tu trabajo? ¿Cómo fue que tú te interesaste en el activismo? ¿Qué fue lo que te motivó a entrar en el activismo, en un activismo activo? Pues yo creo que como la historia personal, familiar, como ver desde pequeña cosas que no me parecían, como algunos estereotipos de roles en familia que no me parecían justos, que no me gustaban, cosas con las que estaba inconforme y pues después como que esas cosas se van magnificando en la sociedad, ¿no? Como que iba viendo cosas que me parecían muy injustas y pues decidí como involucrarme, no sé, ya sea como conociendo, leyendo un poco, conociendo gente, participando. Ya no estoy en Calle Sin Acoso, pero fui miembro fundadora de esa organización. Calle Sin Acoso, bueno, hay en diferentes partes del país. Calle Sin Acoso surgió como en octubre de 2014 casi, sí, casi a finales del 2014. Fue una organización desde la sociedad, desde mujeres diversas de todo el país, para manifestarse, como tal lo dice el nombre, contra el acoso sexual, ¿no? Que es una de las manifestaciones de violencia que vivimos prácticamente todas las mujeres en los espacios públicos. Como tal, entonces, ahorita actualmente, ¿tú cuál crees que ha sido el cambio que has visto desde que trajeron, que trajiste este colectivo? ¿Sí se ha visto un cambio en el hecho de disminuir este tipo de acoso que tú mencionas? ¿O qué es lo que todavía falta? Pues no creo que realmente haya habido un cambio en cuanto a quienes ejecutan esta práctica, ¿no? Hacia los hombres, porque pues se requiere como de un cambio estructural mucho mayor. Cambiar comportamiento requiere de mucho trabajo, pero creo que el cambio ha sido en cuanto a las mujeres, ¿no? A cómo organizarse, a manifestar el enojo. A veces muchas no sabíamos cómo reaccionar cuando alguien nos acosaba o nos tocaba, incluso hasta sentir como culpa o como si nosotros fuéramos las responsables por la forma en que nos vestimos o por el horario en el que salimos o por los lugares en los que estamos. Y creo que manifestar que el acoso es una violencia y que no debe de practicarse, pues a quien fortalece o empodere hasta ahora, porque te repito, no es una práctica que se ha dejado de hacer, pues es a las mujeres, ¿no? A lo mejor darnos herramientas para saber cómo reaccionar, para visibilizar al acosador, a lo mejor para adquirir algunas herramientas para defendernos en caso de que el acoso pase a algo mayor o a tomar incluso clases de autodefensa, que son cosas que nos van empoderando y haciendo sentir un poco más seguras en los espacios públicos en los que corremos riesgo. Ok, perfecto. Entonces, el colectivo lo que quiere entender va más que nada a un lado de las mujeres, más no de las autoridades, o también va de la mano. No, básicamente hasta donde yo estuve, como el trabajo era como desde la sociedad con las mujeres. Mucho trabajo que también se hizo fue para visibilizar, por ejemplo, en redes casos de violencia que son como muy comunes, ¿no? Yo creo que ahora en tiempo de pandemia se ha incrementado a más esta violencia cibernética que a veces realizan los hombres hacia sus parejas o hacia las mujeres cercanas. Pero sí, no, desde la colectiva no hubo como un acercamiento como tal hacia autoridades. A veces junto con otras colectivas con las que también colaboro, con las Hijas del Maíz, hacíamos caminatas exploratorias en las que se visualizaba lugares en los que eran frecuentes asaltos o acosos sexuales frecuentes hacia las mujeres, y también que por alguna otra cuestión de la infraestructura del espacio urbano era un espacio de riesgo para las personas en general y pues a veces en particular con mayor riesgo para las mujeres. ¿Cuáles me podrías decir que han sido los logros o que has podido observar aquí en Morelos respecto a temas de mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, como lo mencionas, feminicidios, violencia de género? Si crees que en Morelos se ha generado un cambio, todavía se necesitan más acciones o más conciencia, más educación. Creo que todavía se necesita muchísimo. Desafortunadamente,
pues como te decía, no es algo que se pueda cambiar como lo del acoso, ¿no? Y la violencia en general y la violencia de género tiene un sustento estructural que está reforzado por todas las instituciones. Entonces, es algo como súper complejo de erradicar, pero creo que hay esfuerzos muy pequeñitos, pero pues sí hay que reconocerlos, que están dando pie como a visibilizar estas situaciones, a trabajar un poco, a abonar, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba de la colaboración con la Unidad de Atención a Víctimas en la universidad, pues es una unidad que tiene poco tiempo de implementación, que apenas realizaron su protocolo universitario para atender violencia, que no tiene esta mirada de género. Entonces muchas activistas, muchas estudiantes han hecho observaciones, pero es un logro, digamos, ¿no? Que antes no se tenía esta unidad y pues se requiere más. Por ejemplo, en ese caso en específico se requiere invertir recursos económicos y recursos humanos para atender la violencia de género, ¿no? Los casos de los feminicidios, pues también es una situación que se sigue presentando en el Estado, la violencia en general se sigue presentando en el Estado y se requiere aún como mucho mayor atención. Pero sin embargo creo que el momento actual, no solo en el Estado, sino en el país, ha dado pie a que más mujeres se organicen, ¿no? A que más mujeres se identifiquen con este movimiento. Tal vez no todas abiertamente se asumen feministas, algunas apenas están como acercándose y poniéndose estos lentes violetas que nosotros decimos para ver las cosas de otra manera, para cuestionarse todo, la violencia que viven desde los espacios más cercanos e íntimos que es en la casa, y empezar a cambiar algunas prácticas, ¿no? A lo mejor cuestionar prácticas violentas que puede tener su mismo papá o el hermano, la pareja, y creo que esos pequeños actos van sumando para que en algún momento se puedan cambiar las prácticas de violencia que se tienen en la sociedad en general. Ah, y sobre el derecho a decidir, que sí te decía, es un tema como muy importante, pues no se tiene avance, ¿no? El Congreso es muy tibio, es una cosa que depende como del Congreso y, por ejemplo, hubo una propuesta por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer posible el aborto hasta las 12 semanas. En Morelos solo es posible por algunas causales, por 5. Sin embargo, es un tema del que poco se habla, poco se difunde entre la población. Entonces la mayoría de las mujeres, cuando alguna vez necesitan un aborto por diferentes causas, piensan que está totalmente prohibido. Y si bien no tiene la misma categoría que en la Ciudad de México, que es posible hacerlo por cualquier causal hasta las 12 semanas, sí hay posibilidad de hacerlo en el estado de Morelos, por ejemplo, en el caso de violaciones. Y es importante señalar que a veces instituciones estatales de salud, sobre todo, obstaculizan el acceso al aborto de las mujeres, ¿no? Es por eso que es necesario que algunas colectivas, como las que te decía que conformamos la Red Violeta Morelos, hagamos este trabajo de acompañamiento y de información. Desde esta fecha, tú, a lo largo de todo este tiempo, porque me imagino que has visto pues muchas cosas, ¿qué tú crees que te ha dejado de enseñanza o de aprendizaje hasta el momento? Pues que calladitas no nos vemos más bonitas, que las mujeres juntas podemos hacer muchas cosas, que es importante hablar, visibilizar lo que sentimos, lo que pensamos, que es importante romper muchos estereotipos, miedos y culpas que nos metieron para poder vivir más plenamente, ¿no? Y más libres y más felices. Si no es posible que vivamos completamente seguras, porque te decía, aún hay muchas cosas que resolver en la sociedad, pues sí, el hacer activismo feminista y con otras mujeres, me ha enseñado que las redes de las mujeres salvan vidas. Tener una amiga de confianza puede salvar la vida de otras en cualquier momento de dificultad y que pues juntas en la diversidad podemos florecer.